Nunca pude entender por qué la gente habla del hogar como el lugar donde siempre encontrarás amor y apoyo. Para mí, el hogar es una caja cerrada donde cada palabra, cada movimiento está bajo un microscopio, donde no eres realmente tú mismo, sino solo una sombra que otros intentan controlar y moldear de acuerdo con sus expectativas extranjeras. Mi nombre es Rosa y nací pocos minutos después que mi hermana gemela, Susana. Esos pocos minutos podrían considerarse años, dado lo diferente que resultaron nuestras vidas. Susana y yo siempre fuimos como dos polos alrededor de los cuales giraba nuestro universo familiar. Nuestros padres, Teresa y Federico Barbieri, vivían en una casa suburbana en Connecticut, y aunque parecían ser una típica familia de clase media, dentro de su hogar estaban divididos en dos mundos desiguales. Mamá siempre fue la ideal para todos los que la rodeaban, una agente de bienes raíces. Constantemente impresionaba con sus atuendos perfectamente arreglados y su estilo impecable. Sus trajes de diseñador, sus suaves líneas de cabello y su maquillaje impecable la hacían lucir como una mujer a la que solo podías admirar. Papá, Federico, dirigía una pequeña firma de contabilidad, absorto en hojas de cálculo y declaraciones de impuestos. Había poco espacio para las emociones en su vida y, en la mayoría de los casos, su mirada estaba fija en la pantalla de la computadora en lugar de en sus hijas. Solo éramos comprensibles para él en el contexto de que éramos sus hijos, a quienes necesitaba mantener y alimentar. Todo parecía normal, excepto por un detalle. A sus ojos siempre había una sola estrella, Susana. Los dos nacimos el mismo día, pero ella era como el sol brillante y yo, como un pequeño y tenue planeta girando a su alrededor. Incluso de niña sentí esa diferencia. A la edad de 5 años, cuando otros padres gemelos se aseguraron de que sus hijos usaran ropa idéntica y recibieran el mismo amor, nuestros padres tomaron sus propias decisiones. Susana era especial, siempre tenía las mejores cosas, los mejores juguetes y los mejores momentos. En cuanto a mí, parecía existir junto a ella, a su sombra. Fuimos de compras y mientras ella compraba zapatillas Nike de moda, me conformé con lo que pudiera encontrar en oferta. Mientras ella recogía muñecas Barbie, yo estaba atascado con imitaciones de la tienda de dólar. Incluso durante nuestras vacaciones, cuando Susana y yo nos parábamos en el centro de la habitación, sus regalos siempre eran más grandes y mi pastel siempre era pequeño y modesto en la esquina. Y todo esto no habría sido tan doloroso si no fuera por un pequeño pero importante detalle. Susana no era solo la figura central de nuestros padres, sino de todos los que nos rodeaban. En las fotos familiares, ella siempre estaba en el centro, rodeada de atención. Me quedé en algún lugar de la periferia, con un vestido barato comprado en la tienda local. Sí, a menudo tenía que permanecer en las sombras, y lo acepté, pero había un lugar donde podía encontrar al menos algo de consuelo. Era nuestro espacio compartido con Susana, nuestro dormitorio, donde dormíamos uno al lado del otro. A menudo me acostaba en mi pequeña cama y miraba las estrellas brillantes en el techo. Susana tenía el doble y parecía que incluso el universo por encima de nosotros tenía favoritos. Pero lo peor no fue que no obtuviera lo que quería, sino cómo me miraban los demás. Podía pararme frente a la gente, hablarles, tratar de llamar su atención, pero sus miradas siempre cambiaban a Susana, su brillo y carisma. Incluso en nuestra clase, cuando finalmente comenzamos la escuela, cuando esperaba que todo cambiara y que los maestros nos vieran a los dos por igual, nada resultó diferente. Susana siempre iba por delante, y yo, como siempre, permanecía en las sombras. La primera mañana en la escuela fue muy importante para mí. Susana y yo nos paramos frente a la casa con nuestros nuevos uniformes escolares, tan iguales con nuestras faldas a cuadros y blusas blancas. Esperaba que tal vez ahora las cosas cambiaran y mamá nos mirara a los dos por igual, pero no. Como siempre, ella le dio todo su amor y atención a Susana.
Susana, cariño, inclina un poco la cabeza hacia la derecha. Perfecto. Escuché su voz y algo en mi pecho se tensó de nuevo, como si todo lo que sentía se volviera insoportablemente agudo una vez más. Llevábamos la misma ropa, pero ella encontró la manera de hacer que Susana brillara más que yo. Me paré a su lado, e incluso el cielo sobre nosotros parecía observar este favoritismo silencioso, destacando a Susana en su luz mientras me dejaba en algún lugar en la sombra. Ese momento se sintió como un golpe para mí. Siempre pensé que si íbamos vestidas igual, si empezábamos la escuela el mismo día, algo cambiaría. Pero incluso con nuestros uniformes escolares no podía ser igual. Había algo esquivo en mi vida que nunca pude atrapar. La señora de Santis, nuestra maestra, nos sentó en orden alfabético y, por supuesto, Susana se sentó junto a Matthew, mientras que yo me senté junto a la ventana en el último escritorio. Este pequeño cambio en nuestra vida escolar pareció darme algo de esperanza. A primera vista era casi justo. Pensé que tal vez ahora, conmigo sentada a la vista, con todos pudiendo ver mi trabajo, mis pensamientos, de alguna manera cambiaría la forma en que me veían. Pero pronto todo volvió a ser como siempre había sido. Tan pronto como terminó el día, nuestros viejos patrones reaparecieron con renovada fuerza, y cada día se convirtió en una repetición del anterior. La camioneta plateada de mamá se detenía hasta la acera, y sabía que volvería a ocurrir el mismo escenario. Rosa, ve directamente a casa y comienza tu tarea, dijo mamá, sin mirarme tan pronto como salí del auto. Conocía ese gesto. Era como un movimiento automático, un gesto que no requería atención ni interés. Después de esas palabras se volvió hacia Susana, con su sonrisa brillante y sus ojos brillantes. Susana se estaba preparando para la clase de baile, mientras los veía alejarse, dejándome en la misma casa vacía donde cada mañana, cada noche y cada momento se sentían indistinguibles el uno del otro. Necesito estudiar, pensé, tratando de ahogar el dolor. Me lancé a mis estudios con la esperanza de que, si sacaba excelentes calificaciones, si era el estudiante perfecto, se fijaran en mí. Tal vez esa era mi pequeña esperanza inconsciente. Me senté a la mesa de la cocina, resolviendo metódicamente problemas matemáticos, practicando escribir palabras, releyendo capítulos de libros de texto, pero no importaba lo que hiciera. Nuestra casa permanecía sorda y vacía. Esperé a escuchar abrirse la puerta del garaje, a escuchar a mamá y Susana regresar a casa, con los brazos llenos de éxitos y elogios. Y así, como de costumbre, sus voces llenaron la casa. Susana charlaba sobre su último logro, sus orgullosas respuestas resonaban en los pasillos vacíos de nuestra casa, mientras yo me sentaba a la mesa, cansada de los inútiles intentos de llamar la atención. Mamá, saqué una A en mi examen de historia, Susana anunció alegremente, y supe cómo esperaría una reacción, cómo brillarían sus ojos. Mamá dijo casualmente, «Eso es lindo, cariño», y continuó ayudando a Susana a desempacar su bolso de baile sin siquiera reconocer mis esfuerzos. Intenté con todas mis fuerzas cumplir con sus expectativas. Reuní mis calificaciones perfectas, los elogios de cada maestro, cada estrella dorada en la pared. Se sintió como una gema preciosa que algún día me ganaría la atención de mis padres. Me senté allí, continuando con mi trabajo, con la esperanza de que algún día, tal vez cuando me volviera perfecta, se fijaran en mí. Pero día tras día volvían a Susana, todos sus pensamientos y deseos centrados en ella. Estaban orgullosos de sus éxitos, de sus logros. En cuanto a mí, parecía estar al margen, en algún lugar de la periferia de sus vidas. Todo este tiempo traté de encontrar mi valía a sus ojos, pero al final todo se redujo a una cosa. Yo no era la indicada, no era necesaria. Y luego, a los 12 años, todo cambió. Una noche tranquila, después de terminar mi tarea y de ir a la cocina a tomar un vaso de agua, accidentalmente escuché su conversación. Normalmente evitaba escuchar a escondidas, pero algo en ese momento me hizo detenerme.
No debería haberlo escuchado, pero en ese momento sus palabras no me dejaron otra opción. Papá hablaba con voz pesada y mamá, en respuesta, agregó: si Susana tuviera gemelos, ella lo sería todo. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Mamá continuó: podríamos haber querido una hija, pero hay dos. Y me di cuenta de que no me querían. Mamá dijo: Susana es especial, está destinada a grandes cosas, pero Rosa, ella simplemente está aquí. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Algo hizo clic en mi corazón, como si de repente entendiera que todo este tiempo había estado tratando de ganar lo que nunca me darían. Yo era innecesario, indeseado, como una sombra que no tenía cabida en su luz. El vaso que sostenía se me resbaló de las manos, pero logré atraparlo antes de que cayera. Lo atrapé de la misma manera que traté de atrapar mi corazón, pero no pude. Después de esa noche, todo cambió. Ya no traté de ganarme su amor, ya no busqué su aprobación. En cambio, me concentré en mí mismo, en mis estudios, en convertirme en lo mejor para mí. Dejé de pensar en ellos, en cómo me veían. Era una libertad que no esperaba encontrar. Mis ya buenas calificaciones se volvieron excepcionalmente altas. Un día, el señor Peterson, mi profesor de inglés, me elogió. Este es exactamente el tipo de pensamiento profundo que estoy buscando. Y sentí que la agresión subía por mis venas cuando vi a Susana sentada a mi lado, golpeando su lápiz sobre el escritorio. Su mirada estaba llena de envidia y rabia, y en ese momento me di cuenta de que podría tener algo que ella no tenía. Mis manos temblaron involuntariamente mientras me paraba en el umbral, sin saber qué decir, cómo iniciar la conversación. Solo había una cosa en mi mente. Necesitaba ver a estas personas, escucharlas, entender quiénes eran y qué podían darme. Hace apenas unos momentos había aprendido su dirección, y ahora me paré frente a ellos, como en el umbral de lo desconocido. El hombre de anteojos y la mujer de canas me estudiaron detenidamente hasta que, finalmente, rompí el silencio. «Hola», dije, sorprendido de lo estable que sonaba mi voz. «Yo soy Rosa, hija de Elisa y Vito Barbieri». En ese momento, la cara del anciano se congeló, como si acabara de escuchar algo increíble. La mujer, por otro lado, dio un paso atrás, como si tratara de procesar mis palabras. «¿Rosa?», ella repitió, frunciendo el ceño, y noté cómo sus labios se tensaban. «Pero tú, se suponía que no sabías de nosotros». Esas palabras me traspasaron. ¿No se suponía que debía? No podía entender lo que querían decir, pero esas palabras parecieron atravesarme. Inmediatamente quedó claro que no había venido aquí por casualidad y que esta reunión había sido destinada por algún otro mundo invisible. Lejos de mi vida ordinaria, donde me adhería a las reglas, donde mi existencia no era más que una parte de un sistema más grande, de repente me encontré en el centro de una historia que nunca me habían contado. ¿Mi mamá? ¿Ella nunca te habló de nosotros?, pregunté, incapaz de contener la oleada de curiosidad y dolor. La mujer suspiró, se sentó en una silla y me hizo un gesto para que entrara. Entré lentamente en la casa, que era sencilla pero acogedora. El aire estaba lleno de la atmósfera de las cosas viejas y sentí que aquí, en esta casa, todo estaba conectado con emociones reales, no con riqueza y estatus. Me senté en una silla frente a ellos, sintiendo que todo dentro de mí comenzaba a voltearse. «Es una larga historia», dijo el anciano, limpiando sus anteojos. Era viejo, pero sus ojos permanecían claros y vivos. «Tu madre, ella nos rechazó hace mucho tiempo, desde que eligió otra vida, pero siempre supimos que estabas allí. Te pareces a ella, Rosa». No podía creer lo que oían. Las palabras que estaba escuchando parecían absurdas, como algo fantástico. Todo lo que creía saber sobre mis padres, sobre mis orígenes, de repente se derrumbó, como una casa de arena. «¿Pero por qué?», casi susurro. «¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no te reuniste antes?». La mujer se levantó lentamente,
Caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín, como si tratara de calmar una tormenta interior. Se volvió hacia mí con una expresión triste y perdonadora. Porque no podíamos darle lo que quería, dijo. Éramos gente sencilla, viviendo nuestras vidas. No teníamos las cosas sofisticadas que ella buscaba. Ella se fue dejando todo atrás. Pero nunca nos olvidamos de ti, Rosa. Eres nuestra sangre, nuestra parte. Sus palabras me perforaron como espinas. Todo lo que había pensado sobre mí mismo se desmoronaba ante mí. No necesitaba dinero, lujos, ni el estatus que atraía a mi madre, pero me di cuenta de que siempre había buscado reconocimiento, buscado amor y aprobación donde no lo sabía. Nos sentamos en silencio, perdidos en nuestros pensamientos. Estaba buscando respuestas, mientras que probablemente hace mucho tiempo habían aprendido a vivir con lo que era. Yo era parte de su pasado, pero también parte de aquello a lo que ya no podían volver. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, devolviendo la conversación a su curso original. La mujer sonrió, sus ojos se suavizaron y se sentó a mi lado. No te buscamos, Rosa. Viniste a nosotros por tu cuenta. Una vez, tu madre dijo que si alguna vez decidías saber la verdad, nos encontrarías. Y ahora, aquí estás. Sentí lágrimas brotando de mis ojos, pero no traté de contenerlas. Aquí, entre estas personas, sentí, por primera vez, que realmente me entendían. Mi madre, su vida, sus ambiciones, sus ideas, nada de eso era mío. Había sido un extraño en este mundo porque no encajaba en sus reglas, pero aquí, entre ellos, encontré una parte de mí que el mundo nunca me había enseñado, que mi madre no me había enseñado. La mujer me tomó de la mano y sentí la calidez que emanaba de ese simple gesto, la calidez que había estado buscando durante tanto tiempo. No aprobación, no elogios, solo calidez, comprensión y amor incondicional. Siempre te hemos estado esperando, Rosa, dijo en voz baja, pero con tanta confianza que le creí. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Cómo podría ser esto? Su hogar, tan acogedor, con un jardín floreciente, con cosas simples pero hermosas, de repente adquirió este elemento lujoso, completamente ajeno a todo lo que había conocido sobre ellos. Un sedán Mercedes-Benz clase C, brillando bajo el sol de verano, estaba parado en su camino de entrada, como un extraño en este mundo. Parecía un error, como una decoración fuera de lugar con el telón de fondo de los muebles viejos y gastados, en este barrio tranquilo donde el ambiente era de sencillez y tranquilidad. ¿De quién es ese auto?, pregunté, apenas conteniendo mi sorpresa. El anciano me guiñó un ojo. Se quedó parado con las llaves en las manos, como si no se diera cuenta de lo fuera de lugar que se veía ese costoso automóvil en su patio. Él sonrió, y esa sonrisa, como siempre, fue cálida y sincera. Ese es nuestro auto, dijo, aún sonriendo. Lo compramos, Rosa, después de graduarte de la escuela, en tu honor. Me quedé allí aturdido, incapaz de entender cómo personas tan simples y modestas de repente podían permitirse una compra tan extravagante. Mi corazón latía más rápido, pero no de alegría, de confusión y una extraña inquietud. La abuela se acercó a mí, me tomó de la mano y gentilmente me jaló con ella. Siéntate, querida, tenemos algo que decirte, dijo en tono tierno, como si este momento hubiera sido preparado de antemano. Me senté en el columpio del porche, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Los ojos del anciano estaban llenos de diversión oculta, y en su mirada vi algo que me hizo sentir que aquí, en esta casa, todo era mucho más profundo y complicado de lo que jamás había imaginado. Se sentó a mi lado y la abuela tomó una taza de té y me ofreció un poco de beber. Siempre quisimos darte más, Rosa, comenzó el anciano. Fue duro con tu madre, no pudimos ofrecerle nada, y ella se fue, eligiendo otro camino. Pero tú eres nuestro orgullo. Siempre hemos seguido tu éxito, Rosa, aunque no lo supieras. Escuché sus palabras como si cayeran al vacío, como piedras que se hunden en un río profundo. Todo fue tan inesperado que no pude procesarlo de inmediato.
Había pensado que todo lo que había sucedido en mi vida era solo una coincidencia, una serie de eventos que tenía que soportar, pero ahora una realidad completamente diferente se estaba desarrollando ante mí, una que no era en absoluto lo que había imaginado. No entiendo, exhalé tratando de juntar mis pensamientos. ¿Me seguiste? El anciano asintió. Sí, sabíamos de tu éxito en la escuela, de cómo empezaste a trabajar en el café. Estábamos orgullosos de ti, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Eres igual que tu madre lo fue una vez, pero no te convertiste en ella. Seguiste tu propio camino, Rosa, y eso era importante para nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Todos esos años en los que traté de entender quién era, quién había sido, cómo y por qué terminé en esta familia, de repente parecieron tan insignificantes. Pero ahora, sentada aquí con mi abuela y mi abuelo, me di cuenta de que estaba buscando algo más que amor y aprobación. Buscaba mi lugar en el mundo, y quizás solo aquí, con ellos, podría encontrarlo. ¿Por qué no me contaste sobre esto antes? ¿Por qué solo descubrí la verdad ahora? Pregunté, luchando por hablar. La abuela suspiró y acarició suavemente mi cabello. No queríamos interferir en tu vida, Rosa. No queríamos que sintieras que tenías que hacer algo por nosotros. Estabas destinado a elegir tu propio camino, y como puedes ver, lo has encontrado. El abuelo continuó. Tu madre eligió su propio camino y respetamos su decisión, pero siempre has estado cerca de nosotros, y cuando viniste a nosotros, entendimos que no habíamos cometido un error, que dentro de ti había una fuerza que podía ser incluso mayor que todo lo que podíamos dar. Decidimos que si podíamos ayudar, lo haríamos. Este auto no es solo un regalo, Rosa, es un símbolo de nuestra fe en ti, en tu futuro. Como para confirmar sus palabras, la abuela me entregó un sobre. Lo abrí con cuidado y vi varias fotografías. En una de ellas estaban parados frente a una casa grande, con rostros juveniles. En otro había viejas fotos en blanco y negro de mi infancia, imágenes que había visto una vez, pero que no podía recordar con claridad. El abuelo y la abuela siempre me habían cuidado, incluso cuando yo no lo sabía. Mis ojos se llenaron de lágrimas y sentí que el peso que había estado sobre mí durante todos estos años comenzaba a levantarse. Todo lo que necesitaba era simple reconocimiento, comprensión y apoyo. Y quizás, solo ahora, cuando los conocí, podría sentirme como en casa. Yo no sé qué decir, susurré mirándolos. Gracias. El abuelo sonrió, sus ojos se llenaron de sabiduría y amabilidad. Siempre estaremos aquí para ti, Rosa. No estás solo. Caminé lentamente hacia el auto, sintiendo cómo cada movimiento de ellos se volvía tenso, cómo sus miradas no podían ocultar su confusión. Mis padres, que hacía tiempo que se habían acostumbrado a su comportamiento arrogante y frío, ahora parecían como si acabaran de caer del cielo. Susana, todavía sonriendo, de repente se quedó en silencio, como si no pudiera encontrar las palabras para responder. Sus labios se abrieron, pero su voz se quedó atascada en algún lugar de su garganta. Y ese momento, esa larga mirada cuando me paré junto al nuevo Mercedes, se convirtió en una revelación inesperada para mí. Quien estaba cerca siempre entendía una cosa. Susana había sido la estrella a sus ojos. Ella siempre había sido la mejor, siempre brillando, mientras yo permanecía a su sombra. Pero ahora, mirando su rostro pálido, viendo cómo trataba de ocultar su propia incertidumbre, me sentí liberada. De repente me di cuenta de que todos estos años me habían subestimado, que no me habían valorado, que no me habían visto. Había sido solo parte del trasfondo, desapercibido hasta que vieron el verdadero valor oculto en mis acciones silenciosas. ¿Te estás riendo? Mamá rompió el silencio, su voz ahora tensa, pero algo en ella carecía del sarcasmo confiado que recordaba tan bien. Dio un paso adelante y sus movimientos se volvieron casi resbaladizos, como alguien que realmente se había dado cuenta de que había perdido algo importante. ¿De dónde sacaste este auto? La miré y algo frío se reflejó en mis ojos, algo que no me hubiera atrevido a mostrar ayer,
pero hoy se sintió tan natural como la luz de la mañana. Es un regalo de graduación, dije, haciendo una pausa como si le diera tiempo para comprender el significado completo de esta simple respuesta. ¿Un regalo? ¿De quién? Papá preguntó. Su rostro no mostraba el desdén al que me había acostumbrado. Ahora estaba confundido, como si su mundo acabara de colapsar. De mis abuelos, dije lentamente, haciendo que cada palabra fuera clara y expresiva. Siempre supieron cómo apoyarme, a diferencia de ti. Mamá exhaló bruscamente y noté que sus labios palidecían. Ella no podía creer que yo, esa chica, hubiera recibido tal regalo. Ella no podía creer que después de todo lo que habían hecho, este nuevo elemento había entrado en mi vida, el éxito y la independencia, algo que nunca habían imaginado. Susana, incapaz de contener su irritación, escupió. Por supuesto, siempre has sido una chica feliz, despreocupado, despistado, y ahora este carcocheare. ¿Estás seguro de que no has hecho algo estúpido? Me quedé inmóvil en su lugar, y aunque quería decir algo agudo, algo que sacudiera su confianza, simplemente la miré. Por primera vez en muchos años, la vi inmutarse. Detrás de su confianza externa había un ejército de inseguridad, y ella sabía muy bien que ahora tenía algo que decir a cambio. Siempre pensaste que no podía lograr nada, dije en voz baja pero con confianza. Siempre fui solo una sombra para ti, una que no podía brillar. Pero quizás ahora entiendas que no soy tan insignificante como pensabas. Mamá bajó la cabeza, como si tratara de encontrar alguna justificación para sí misma. Nunca pensé que la vería así. Una vez, su mirada había estado llena de desprecio, su palabra la última. Pero ahora, ese mundo se había puesto patas arriba. Observé cómo su mirada se desvanecía y me di cuenta de que esto no era solo una salvación para mí, sino también para ellos. Ya no necesitaba su aprobación. ¿De verdad crees que necesitamos esto?, preguntó Susana con la voz temblorosa. Éramos felices hasta que apareciste con todo esto. ¿No crees que es solo un juego, que estás tratando de demostrar algo? No, no estoy jugando, estoy viviendo mi vida, respondí con calma, mirando a mis abuelos, que observaban toda la escena con sonrisas en sus rostros. Sus ojos brillaban de orgullo y apoyo, y sentí cómo este apoyo se convirtió en mi escudo inquebrantable. Y estoy contento con cómo va. En cuanto a ti, yo no esperaré el momento en que me veas como alguien a quien puedas respetar. No te debo eso. Susana se quedó en silencio, con los ojos aún llenos de confusión, pero ya no sentí su desprecio. Estaba listo para seguir mi propio camino ahora, y quizás eso era lo más importante que necesitaba entender. Mi mano se apretó alrededor de las llaves del auto mientras las giraba entre mis dedos, saboreando cada momento. Parecía que todavía no se habían dado cuenta de que su presión ya no tenía ningún poder. Ya no tenía que ocultar mi alegría. Había pasado años ocultando mis ambiciones, pero ahora todo eso parecía vacío. Vacío, como sus palabras, que ya no quería escuchar. Me paré frente a ellos, sintiendo que la vieja rosa se desvanecía y, al mismo tiempo, estaban haciendo algo nuevo, fuerte, independiente, confiado. Observé con una sonrisa mientras las expresiones en sus rostros cambiaban rápidamente de una sensación de control a una confusión total. Mi madre, desacostumbrada a esto, parecía haber perdido su mando habitual, parándose como un animal acorralado. Sus uñas, siempre perfectamente arregladas, ahora parecían patéticas en este contexto. Todos estos años había tratado de ocultar su dolor de sus propios fracasos, mostrando solo una fachada de éxito. Ahora tendría que enfrentarse a la realidad, y esa, quizás, fue la prueba más dolorosa de todas. Cuando dije que no renunciaría al automóvil, esa simple verdad causó una tormenta inmediata en sus almas. No solo porque estaban acostumbrados a pensar que todo en la vida se podía comprar e intercambiar, sino también porque su percepción del mundo se desmoronaba ante sus ojos. Padre, el viejo depredador en su casa, siempre confiado en que podía controlar a cualquiera que se cruzara en su camino,
Se quedó allí, estupefacto. No sabía qué hacer con esta nueva persona que había aparecido ante él. Noté que Susana no estaba tan tranquila como parecía, aunque exteriormente mantenía su habitual seguridad en sí misma. Pero en sus ojos vi la chispa que la traicionó. No estaba segura de sí misma. La clase más alta de la que siempre se había jactado pareció evaporarse en el momento en que llegué. Vi que le temblaban los labios, pero no podía decir nada ni saber qué hacer. Mi madre, por otro lado, recuperó rápidamente la compostura, pero algo en sus movimientos se sentía antinatural. Fue su último intento de mantener el control, su última esperanza de restaurar el viejo y familiar orden. ¿Te das cuenta de que no puedes dejar las cosas como están? Su voz sonaba como una queja, pero no tenía la confianza habitual. La miré con calma, luego a mi padre, parado un poco a un lado, esperando a que retrocediera. Se suponía que debía ceder, ¿no? ¿Verdad? Pero eso no sucedió. Realmente sentí que esta no era una conversación cualquiera. Era el momento en el que me despedía de su poder, diciendo adiós a lo que habían intentado tener en sus manos durante tantos años. Fue el momento en el que no cedí, cuando me convertí en mí mismo y ellos se convirtieron en nada más que personajes de mi historia, en lugar de ser el centro de ella. Cuando abrí el baúl, todavía no creían que pudiera Live, pero ahí estaban mis maletas. No era solo una colección de cosas, era mi rechazo de su mundo, mi rechazo de sus caminos, y sabía que no volvería. No puedes irte así, papá espetó, dando un paso adelante. Su voz se volvía cada vez más desesperada. Él estaba tratando de mantener la apariencia de control, pero pude sentir ese control deslizándose entre sus dedos. No me quedaré aquí, papá. Este no es mi hogar, dije, sin reprimir mis emociones, pero tampoco levantando la voz. No había necesidad de eso. Estaba tranquilo. La fuerza que me había faltado todos estos años ahora era mía, y no podía devolvérsela. Papá abrió la boca para protestar, pero no pudo. Era como papel arrugado, sus palabras ingrávidas. Madre se paró a su lado, pero no pudo reprimir un suspiro de decepción. Tenía tanto miedo de que su viejo sistema se desmoronara. Te das cuenta de que perderás todo, ¿verdad? Sus palabras fueron como la última bala de un arma que había usado para manipular a otros, pero no me importó. Podía sentir cómo se disipaba el peso que habían tratado de imponer en mi alma. Susana volvió a caminar hacia el auto, tratando de parecer convincente, pero no la dejé acercarse más, no como antes. Ella estaba tratando de ocultar su incertidumbre detrás de su bravuconería habitual, pero ya no la veía como una amenaza. Ya no me sentía como alguien que tenía que obedecer sus reglas. Esta es mi vida, dije, cerrando el baúl, y luego, girándome, di un paso adelante. En silencio me vieron partir, y en ese momento sentí que nunca miraría hacia atrás. Me subí al auto. El asiento de cuero aún sabía cómo crujir ligeramente por el parabrisas, y sentí que eso sonaba como un adiós a algo viejo, algo que estaba dejando atrás. Pude ver sus rostros conmocionados en el espejo retrovisor y, por un momento, casi sentí pena por ellos, pero solo casi. Su fantasía familiar perfecta se estaba desmoronando ante sus ojos, y yo estaba fuera de ese mundo, un mundo en el que siempre me había sentido como un extraño, siempre una sombra a la que nadie prestaba atención. Pero ahora era libre. Mi vida había comenzado de nuevo, con un comienzo fresco y verdadero. Las últimas semanas de verano, pasadas en casa de mis abuelos, fueron las más felices de mi vida. Aquí podía respirar. No había obligaciones ni expectativas. Cada mañana me despertaba con el olor del café de la abuela y el sonido del abuelo tarareando algo de las viejas canciones, sentado con un periódico en las manos. No, aquí no hubo guerras por atención, ni luchas por amor y reconocimiento. Aquí simplemente había felicidad, silencio, cuidado y paz. Aquí yo no era la forastera, simplemente era Rosa. Fueron estos momentos, estas alegrías simples,
los que se convirtieron en los puntos brillantes que me ayudaron a liberarme de las cadenas que mis padres me habían impuesto. El traslado a Princeton fue agridulce. Después de abrazar a mis abuelos, prometí llamarlos todos los días, aunque ahora estaba en un mundo diferente. Estaban felices por mí, orgullosos de mis logros, pero algo cálido y acogedor de su hogar se quedó conmigo en mis recuerdos. Cuando me subí a mi Mercedes, lleno de cosas listas para una nueva vida, sentí como si estuviera parado en una encrucijada. Fue un cruce de fronteras, la frontera entre mi vieja vida y la nueva. Ahora era estudiante en una de las mejores universidades del país y tenía por delante un sinfín de oportunidades. Mis abuelos me encontraron un apartamento pequeño pero acogedor a solo 10 minutos del campus. Nada excesivo, pero incluso en este entorno modesto, me sentí más en casa que en cualquier habitación de hotel en la que me hubiera alojado antes. Pisos de madera noble, ventanas grandes, un pequeño balcón donde podía sentarme con un libro y una taza de té, todo estaba diseñado para hacerme sentir como en casa. A pesar de mis protestas, mi abuela insistió en pagar el alquiler. Para mí era importante mantener al menos cierto sentido de independencia, así que acepté un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local. La ironía era que ahora volvía a servir café, pero por elección propia, no por necesidad. Mis colegas eran compañeros de estudios como yo, con quienes podía hablar de la vida y los sueños. Por primera vez, sentí que estaba haciendo amigos de verdad, no solo personas con las que tenía que interactuar. Un domingo, aproximadamente un mes después del semestre, mi abuela me llamó. «Tengo algunas noticias interesantes», dijo, con un tono un tanto travieso en su voz. Cuando ella comenzó a decírmelo, pude sentir la sangre drenando de mi cara. Mis padres los habían visitado. Como de costumbre, mi madre estaba fingiendo, sonriendo y poniendo excusas a su manera habitual. Ella preguntaba sobre la situación financiera de mis abuelos e insinuaba el próximo cumpleaños de Susana. Mi padre, como siempre, estaba inspeccionando la casa, probablemente tratando de averiguar cuánto dinero les quedaba a mis abuelos en su cuenta bancaria. «¿Qué les dijiste?», mi abuelo preguntó, y pude escuchar la tensión en su voz. Todavía no sabían cómo responder y no podían entender que todo había cambiado. «Les dijimos que ya habíamos decidido qué hacer con nuestro dinero. Todo iría a ti». Los imaginé parados allí, congelados, impresionados por esas palabras. Oh, qué agradable fue escuchar la historia de mi abuela mientras luchaba por contener una sonrisa, sin molestarse en ocultar su ironía. El que había sido su objeto de manipulación, el que habían tratado de controlar, se había convertido ahora en quien dictaba las reglas, y no pudieron hacer nada al respecto. ¿Qué sintieron?, mi abuelo preguntó de nuevo, y pude escuchar la sonrisa oculta en su voz. Digamos que la sonrisa de Teresa ya no parecía tan sincera. No pude evitar reírme, imaginando su rostro en ese momento. La abuela agregó con una risa tranquila: «Les dijimos que no volvieran», y bloqueé sus números y todas sus cuentas de redes sociales. Susana también. Sabía lo que sucedería a continuación. Confesiones repentinas de amor y arrepentimiento, ofertas para comenzar de nuevo como una gran familia feliz. Pero no necesitaba nada de eso. Ya no era parte de esa familia. Me había convertido en parte de otra vida, una vida en la que mis sueños importaban. Ya no necesitaba su aprobación, ni buscaba su amor. No necesitaba sus juegos y manipulaciones. Ahora me senté en las salas de conferencias de Princeton, absorbiendo conocimientos, disfrutando del proceso de aprendizaje. Mientras tomaba notas, ya no pensaba en cómo oré una vez por el amor de mis padres. Ya no necesitaba eso. A cambio, había recibido mucho más: respeto por mí misma, apoyo y la libertad de ser yo misma. Mi teléfono sonó silenciosamente en mi bolsillo. Tal vez el grupo de estudio estaba confirmando nuestra reunión en la biblioteca, o tal vez era Jake, el buen chico de mi clase de psicología, quien a menudo me pedía que le trajera café, pero ya no me sentía obligado a hacerlo. Eso. En esta vida ordinaria,
En medio de estudios, amigos y posibilidades futuras, finalmente fui feliz.